Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Peláez, pertenezco a la Casa de Estudios de la UNADEM, Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente estoy cursando una licenciatura que es Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Este video que estoy realizando va en relación con la actividad de evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la materia de contexto socioeconómico, donde se está realizando un análisis sobre la evolución de la ciencia y tecnología en México. También les hablaré sobre las políticas que han influido en su desarrollo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y los cambios que han generado en la sociedad y en la economía. También explicaré lo que es un caso en particular, que es la red compartida que fue instaurada desde el 2016 bajo la gestión de Enrique Peña Nieto. Como tal, México ha tenido o ha sido un país con mucho potencial para ser un país líder en innovación, en ciencia y en tecnología, pero bueno, ha enfrentado muchos retos, barreras, que es lo que han impedido tomar el lugar que pues de cierto modo pues le corresponde a México. Ahora bien, el desarrollo y el crecimiento de la ciencia y tecnología que ha tenido el país, eh, hay que se debe de aclarar que desde mediados del siglo XX México ha implementado políticas para impulsar la ciencia y la tecnología. En 1970 se crea un organismo clave que se llama CONACYT, que sirve para coordinar la investigación en el país. Ahora bien, en la década de los 80s y los 90s, con las aperturas económicas y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, México logra modernizar su industria y comienza a invertir en nuevas tecnologías. Más sin embargo, la inversión en ciencia y en tecnología sigue siendo baja a comparación de otros países, como por ejemplo Corea del Sur y Brasil, que son economías similares a México, y aún así ellos invierten en su que sería el Producto Interno Bruto. Ellos están invirtiendo más del 3% en esta parte, mientras México en estudios que se han realizado invierte solo el 0.3%. Esto da a entender de que realmente pues sí, no, el Estado no tiene una conciencia como tal en esta parte. Ahora bien, la ciencia y la tecnología en México a mitades del siglo XX y en el siglo XXI, en los años 60 y México tenía un modelo de industrialización por parte de la sustitución de importaciones. Esto impulsa la creación de instituciones científicas como el Instituto Politécnico Nacional y el CONACYT, que como bueno, se los vuelvo a mencionar que fue creado en 1970. En los años 80 el país apuesta por la inversión extranjera y la modernización industrial, pero la fuga de cerebros seguía siendo un problema. En este caso, el Estado crea en 1984 un organismo con nombre de el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Es importante igual mencionar que en esta parte está integrada, la mayoría de los investigadores pertenecen a tres instituciones de educación superior, que es la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el CINESTAP. Esto, bueno, en esta parte, pues la cantidad de los investigadores desde su creación del SNI ha ido incrementando, porque, bueno, por mencionar, en 1984 la Ciudad de México representaba casi el 80% total de sus miembros. Ya para el 2023 esta proporción desciende a aproximadamente a un 47-48%. Esto que quiero dar a entender de que, bueno, antes se concentraba solamente los miembros principales en la ciudad, pero bueno, va pasando el tiempo y los estados restantes de la República empiezan a tomar también interés en esta parte y empieza a incrementarse los investigadores, la ciencia y la tecnología, sobre todo la gente que empieza a tomarle interés a, bueno, a desarrollar una ciencia y tecnología e innovación. Ahora bien, a inicios del milenio, del 2000, con la llegada de la era digital, surgen programas para impulsar la ciencia nuevamente, aunque
Es importante repetirlo nuevamente que la inversión seguía siendo insuficiente. Ahora bien, el análisis de la política de ciencia y tecnología en México, para nosotros lograr entender las políticas que se han implementado científicas y tecnológicas, se deben de analizar en tres enfoques, que sería el económico, el social y el político. En el aspecto económico, la inversión en ciencia y en la tecnología está directamente relacionada con el crecimiento del Producto Interno Bruto. En lo social, la innovación mejora la calidad de vida y genera muchos más empleos. En lo político, el Estado es el que juega el papel crucial para la regulación y financiamiento de la ciencia. Sin embargo, México sigue dependiendo demasiado de la tecnología extranjera y, y realmente necesita fortalecer su capacidad de innovación. Esto, ¿cómo se puede explicar de otra forma? El Estado es el único que puede garantizar invertir en esta parte de la ciencia y tecnología, porque a pesar de que los investigadores han incrementado, se ha demostrado un mayor interés sobre la ciencia y la tecnología, mientras el Estado no incremente esta parte, no estimule a los investigadores, no vamos a crecer en esta parte. Entonces, lamentablemente tenemos que depender del Estado para pues nosotros crecer en este ámbito. Ahora bien, la política de Estado en ciencia y tecnología en la era global, en un mundo que es cada vez más digital, México ha intentado modernizar su infraestructura científica. Como por ejemplo, en el 2023 se aprobó la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnologías e innovación. Esto con buscar la mejora de la coordinación y financiamiento del sector. Sin embargo, el país enfrenta retos, como lo he venido repitiendo, como la baja inversión privada en esta parte de la innovación, en la dependencia de tecnología extranjera y la falta de incentivos o de estímulos para la investigación e investigadores. Ahora, los cambios e innovaciones resultantes de las políticas que se han implementado a partir de 1950, que es el periodo que estamos tomando, por ejemplo, eh, a- es importante mencionar que a pesar de los retos que hemos atravesado, tanto las políticas de ciencia y como de tecnología han permitido ciertos avances. Se han incrementado el número de investigadores en el país, han surgido parques tecnológicos y centros de innovación, que es importante igual recalcar que las pequeñas y medianas empresas han salido igual beneficiadas en los parques tecnológicos, porque se les ha permitido, bueno, ellos han podido ingresar a esta parte y han crecido tanto en ciencia y en tecnología, en apoyo con los parques tecnológicos y bueno, y también en la industria 4.0, que ha comenzado a ganar mucho más terreno. También ha aumentado las patentes registradas en México los últimos años y ha crecido el acceso a la educación. Bueno, ahora, como mencioné al principio del video, un caso específico, yo tomo la red compartida. Como tal, es un ejemplo concreto de la política tecnológica que se ha desarrollado en México. Este proyecto fue iniciado en el 2016 bajo la gestión de Enrique Peña Nieto. Este buscaba ampliar la cobertura de Internet y telefonía móvil en todo el país, sobre todo en zonas rurales o zonas de extrema pobreza. Gracias a esto, más personas han podido acceder a la educación digital, a mejorar sus negocios y a comunicarse de manera más eficiente. Como lo pudimos checar en la pandemia del COVID, mucha gente se quedó sin poder hablar con sus familiares, con amigos, y bueno, gracias a este tipo de proyectos que se implementaron en el país, mucha gente pues se permitió seguir trabajando, mucha gente pudo seguir estudiando y al final pues fueron beneficios que realmente sobresalieron en el país. A lo mejor se pudo haber pensado que fue un gasto innecesario, pero en este tipo
de situaciones, pues realmente fueron muy benefactorias para mucho tipo de personas. Actualmente la red compartida cubre más del 70% de la población y se espera que alcance al menos el 93% en los próximos años. Ahora bien, en conclusión, México ha logrado muchos avances importantes en la ciencia, en la tecnología, pero todavía mucho tramo por el que recorrer, ya que la inversión sobre la investigación y el desarrollo sigue siendo realmente baja y preocupante. Y es necesario que el gobierno y el sector privado trabajen juntos para fortalecer esta parte, la innovación, la ciencia y la tecnología. Si realmente nosotros queremos que México sea un país competitivo en el futuro, debemos apostar a la educación tecnológica, a la digitalización y al desarrollo de nuevas industrias basadas en el conocimiento, pero también evitar el depender totalmente de las tecnologías extranjeras, dar un impulso, un apoyo a nuestros investigadores y evitar esa fuga de cerebros. La tecnología es el camino hacia un país mucho más desarrollado y con mayores oportunidades para todos. Pero si nosotros no tenemos esto en cuenta, no vamos a poder avanzar. Como por ejemplo, existe un video que es de Rui Pérez Tamayo, donde habla acerca de su libro, de la historia de la ciencia del siglo XX. En ese video explica que al menos en Estados Unidos los doctores en los doctorados se gradúan más de 45,000 personas, mientras que en México apenas si alcanzamos los 1,200 personas. Entonces al final es algo preocupante, no como tal, a lo mejor no tenemos esa conciencia, esa cultura, pero solo nosotros podemos hacer que México tenga un crecimiento, y al final lamentablemente tenemos que esperar que el Estado también cumpla con su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Ahora, y bueno, por concluir, les doy gracias por ver este video. Espero que sea útil para entender el impacto que en la ciencia y en la tecnología que ha tenido México. Y bueno, si tienen alguna duda o un comentario acerca de la explicación que he dado, pues estaré atento. Que tengan buena tarde y muchas gracias.